Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos una cuestión decisiva: la condena de la poesía o el mundo tachado. Segunda parte. La cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa completísima y real, la cosa fantasmagórica y soñada, la inventada, la que hubo y la que no habrá jamás. Quiere la realidad, pero la realidad poética no es sólo la que hay, la que es, sino la que no es. Abarca el ser y el no ser en admirable justicia caritativa, pues todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha podido ser jamás. María Zambrano. La denuncia. Si la función del poeta era saberlo todo en relación a los asuntos humanos y a los divinos, ¿por qué esto hace del poeta un peligro para el Estado? ¿Por qué Platón cuestiona el saber del poeta? ¿Por qué la poesía es un saber alejado de la verdad y, en consecuencia, pernicioso y nocivo para la educación? La condena de la poesía, llevado a cabo por Platón, comprende tres grandes momentos, a saber, denuncia, renuncia y condena. Como denuncia de que la verdad es un cerco a la mentira, una obtención del saber eliminando las fuentes del error, era en la antigüedad clásica griega un punto de partida para la especulación y para las cosas de la vida que tienen que ver con la bondad y la belleza. Punto de partida que posteriormente se volvió metodología, adoptada por la filosofía y la ciencia occidental. No hay diálogos platónicos dedicados exclusivamente a la literatura, aunque en 4 de ellos, el Ión o de la poesía, el Fedro o de la belleza, el Gorgias o de la retórica, y en el Cratilo o del lenguaje, Platón investiga y dedica buena parte de la discusión a aspectos de la literatura y el lenguaje que hoy, desde luego, son fundamentales. En el diálogo del Cratilo, Platón se centra en la utilidad del lenguaje, como vía del conocimiento. El truco dialéctico es comenzar con la idea de una relación firme y necesaria entre el nombre y las cosas, contra la idea de que el lenguaje es pura convención, algo negociado y preacordado. Platón se embarca en una reducción al absurdo de la técnica etimológica para llegar a la conclusión de que no hay nombres primarios ni otros nombres derivados de aquellos. Luego se pregunta si el nombre puede imitar la cosa, de lo cual concluye que, a diferencia de la pintura y la música o el ruido, el nombre Cratilo y la persona de Cratilo no guardan semejanza. Se supone, eso decía el sentido común en la tradición, que la persona siempre sería más de lo que se pueda representar y decir acerca de ella, incluso lo que uno mismo pueda pensar sobre sí mismo. Hoy,
En la época del tiempo computacional e informacional, las cosas son distintas, muy distintas. Es evidente que el signo, que la imagen, que la copia, que el avatar, etc., son infinitamente más que la persona. Es más, la misma persona aspira, sueña y anhela ser como su avatar o monigote con el que navega en internet. O más simple, todos nos comportamos y tomamos decisiones como si la verdadera realidad fuera la que transcurre en el ciberespacio. Posiblemente Platón se quedaría con la boca abierta al encontrar realizada su especulación del mundo de las ideas. Diría: se los dije, se los advertí. Hasta un niño sabe, por su sentido común avanzado, que la única y verdadera realidad es la información que existe en la nube. Y claro, por consecuencia, el mundo terrenal es opinable, aburrido y horrible, más que nunca. Tienen mayor credibilidad los mensajes y los emojis de WhatsApp que una conversación con los padres o con los profesores, figuras ya desplazadas del mundo de la vida. En el Ion y en el Fedro, Platón explora la inspiración poética. Al dialogar con el Rapsoda, Ion, Sócrates elabora el concepto de la cadena de la inspiración a base de la metáfora del imán. El poeta recibe la inspiración de la musa y escribe su poema. Transmite este mismo estado al Rapsoda, quien a su vez lo transmite o comunica a su público, a especie de ese juego del teléfono descompuesto. Poco a poco, a cada nivel descendiente, el mensaje original se va diluyendo hasta convertirse, incluso, en todo lo contrario a este. Una cosa queda clara en el Ion. Para Platón, los poetas no hablan por sí, sino que son vehículos de las musas que pueden hablar a través de ellos, una vez estén en un estado de locura que les permita atisbar la divinidad. La falsificación proteica es el lastre que cuestiona la moralidad última de la actividad poética. Hoy, las musas también viven en las páginas y sitios web. Desde ahí infiltran su pasión y locura hacia los internautas deseosos de caer en la embriaguez y locura de Eros. Los poetas también se hospedan en las redes. En el Fedro, la inspiración cobra un giro más positivo. La apreciación de la belleza por parte del poeta no puede lograrse sin este desarreglo o pérdida de control de los sentidos y de la razón. Postula Platón que hay dos tipos de locura: la que es resultado de la debilidad humana y la que se produce por la liberación del alma del yugo de la costumbre y la convención. El alma del poeta se eleva hacia la belleza, al igual que el alma del profeta hacia la verdad y la del amante hacia el amor. Es la belleza la que impulsa al alma hacia la visión del ideal que la llevará al encuentro con la verdad. Convendría preguntar si alguno de estos modos de la inspiración se encuentra hoy en día en Internet. ¿O es que acaso el poeta hoy embriaga sus sentidos y su alma a partir de las simulaciones digitales? Si esto es así, entonces el poeta ficciona, más que nunca, la realidad, y también a su auditorio, e incluso su propia obra, o quizás también su propia mismidad. Simula ser alguien todavía,
se otorga una identidad digital, claro está. Platón también dice que los poetas están divinamente inspirados. No solo cualquiera puede producir poesía de calidad con el entrenamiento apropiado y práctica, sino que un verdadero poeta pierde su mente, lo que significa que recibe una revelación divina que le da la palabra a escribir. A pesar de esta contradicción de los poetas como mentirosos y divinos al mismo tiempo, Platón mantiene, a través de sus obras, que los poetas poseen un conocimiento inferior que el del filósofo, e incluso que los comerciantes. Platón desconfía del propósito de la literatura, particularmente la poesía, que permea todas sus obras concernientes al arte. En la Apología de Sócrates, Platón indica que la poesía posee un saber, pero dicho saber no es una construcción autónoma y razonada del poeta, sino más bien una imposición producto de la inspiración. Esta inspiración puede interpretarse como una especie de locura divina, un estado de ánimo que se produce cuando las musas se apoderan del alma y la dominan. De ahí que los poetas no puedan crear nada cuando los abandona la inspiración, pues aquello que dicen o el influjo de las musas es algo ajeno a ellos y no les pertenece. En síntesis, su saber no es producto de la razón, no nace de un proceso reflexivo y racional y por tanto no están orientados por el conocimiento. Claro, el conocimiento y pensar que al mismo tiempo piensa se descubre pensando. El pensamiento pensando, pensándose. Ideal de la filosofía. En todo caso, el poeta solo hace poemas. La mayoría de las ocasiones sin una conciencia poética. Es decir, no le preocupa ni siquiera poetizar la poesía. Pensar la poesía le tiene sin cuidado. En el Fedro, Platón también inaugura la discusión de otro tópico que será esencial para el desarrollo de la teoría del arte, el concepto de unidad orgánica. Según Platón, dice él, cada logos debe constituirse como un ser vivo, con un cuerpo propio, con cabeza y pies, y con un torso intermedio y con extremidades que estén de acuerdo entre sí y con el todo. Es cierto, en efecto, se trata de una unidad vital que va más allá de la coherencia del cuerpo, tal como la armonía y la proporción. Categorías epistémicas más que de la sensibilidad que los filósofos pitagóricos habían desarrollado mucho antes y que después retomará Aristóteles. Es más que evidente que Platón huye de la situación de que a falta de las musas, un buen vinillo, una buena música o un alucinógeno pueden traer gran inspiración. Este horizonte dionisiaco no es explorado por el apolíneo Platón. Sin embargo, las musas siempre están ahí, lamentablemente no con uno, pero sí caminan por ahí de un lado a otro. Ya llegarán, pero las musas reales, no esas de las redes que viven enredadas y solas.
La renuncia. El poeta era el representante de los dioses, de todos los dioses, de los antiguos, de los modernos y de los desconocidos, ya que era capaz de inventar a otros. El logos se traicionaba a sí mismo en la poesía. Funcionaba ilegítimamente. Y es que la poesía, aunque palabra, no era razón. ¿Cómo es posible este divorcio? María Zambrano. Como renuncia a la retórica, a la poética y a la literatura, en tanto formas de acceso a la verdad, dado que son discursos de dimensión sensible y degradante de lo inteligible. En el Gorgias, Platón distingue entre la buena y la mala retórica. La mala retórica puede verse como adorno engañoso para facilitar la mentira, excitar emociones y placeres bajos, y ocultar la verdad mediante la expresión de opiniones que no estén basadas en la verdad y el conocimiento. La publicidad, la mercadotecnia y los influencers, al igual que los coaching ontológicos, saben muy bien de esto, sin olvidar a los dirigentes políticos, tanto de un gran partido como de la más mínima presidencia municipal. Son como lenguas de serpiente, lenguas viperinas que se refugian en las selfies que postean por sistema día a día en sus diversas redes sociales, desde que salen y llegan a casa nuevamente, y expresan con gran orgullo que ese día ha sido difícil, pero que han cumplido cabalmente, al tiempo que besan al hijo más pequeño. La buena retórica sustituye la opinión por conocimiento a fondo de las cosas. Cuida la técnica de la expresión mediante el uso y la práctica de la escritura. Tiene una unidad orgánica y una secuencia u orden, y toma en cuenta la psicología del interlocutor para ayudar a transmitir el mensaje de la verdad. Su base es la empatía, es decir, el diálogo. En cambio, la mala retórica tiene como principio la cancelación del diálogo. Hoy el cuerpo humano se constituye como la superficie en donde la información y la publicidad, como retórica o mala conciencia del lenguaje, se ponen al descubierto. Cuerpos tatuados. Este tipo de retórica se presenta como arte para el consumo y, por cierto, tiene gran éxito. En la retórica se dan la mano la lógica y el arte, la rigurosidad del conocimiento y la técnica de la escritura, igualmente rigurosa. Detrás de esta rigurosidad reverberan las conclusiones del cratilo. Si el lenguaje entraña la posibilidad del engaño, el cuidado y el rigor en su uso son elementos indispensables para que la retórica pueda servirle a la verdad. Pero como son los sofistas los que de mejor manera hacen uso de la retórica, les da igual si es para bien o para mal. Lo mejor es exiliarlos o tenerlos lejos de la vida regular y armónica de los ciudadanos. Junto a ellos, los artistas y los poetas. Si en la actualidad se le hiciera caso al buen Platón, entonces
Muchos perderían su negocito o trabajo, seguramente. La condena como tal. Dice Anacreonte: ¿de qué sirve el que me enseñes las reglas y los sofismas de los rectores? ¿Qué necesidad tengo de todas estas palabras que no me sirven para nada? Enséñame, ante todo, a beber el dulce licor de Baco. Enséñame a volar con Venus, la de las trenzas de oro. Cabellos blancos coronan mi cabeza. Dame agua, vierte vino, joven adolescente. Duerme mi razón. Pronto habré cesado de vivir y cubrirás mi cabeza con un velo. Los muertos ya no tienen deseos. Platón. En la República, las inquietudes platónicas sobre la actividad descontrolada del poeta y sobre la esencial equivocidad del lenguaje se conflagran en contra del poeta. Dado que el poeta representa el desorden de la razón y de los sentidos en pos de la inspiración, y en tanto su lenguaje puede usarse igualmente para mentir y para decir la verdad, debe ser expulsado del Estado, o su actividad debe regularse estrictamente en beneficio de la moral y la educación adecuada de los ciudadanos. Hay que mencionar que esta reglamentación de la actividad poética no es muy diferente de lo que ocurre con el poeta y la musa. En ambos casos, los temas y asuntos de la poesía vienen desde fuera, no son originales del poeta. Recuerden la teoría del conocimiento, según la cual la verdad proviene del interior del sujeto, dado que el alma ya ha contemplado en sí a las propias verdades. Sobre la actividad descontrolada del poeta, la exposición de Platón atiende a una doble incompatibilidad. De un lado tenemos la incompatibilidad entre poesía y conocimiento, y del otro la incompatibilidad entre poesía y educación. Las opiniones platónicas más famosas sobre la literatura y los escritores se encuentran en la República, específicamente en los libros 2, 3 y 10. Hay que sacar a los poetas del estado ideal. Hay que someter sus obras a una activa censura moral. En suma, es lo que se puede inferir de todos los señalamientos. En el estado ideal, que la literatura debe ser hace a la poesía, lo que implica una severa censura de los grandes poetas, como Homero, y de los grandes trágicos atenienses. En medio de esta discusión, Platón explora más a fondo la capacidad engañosa de la literatura, siguiendo un esquema sencillo. El dios crea la cosa verdadera y única, por ejemplo, una mesa, a base de la cual el artesano construye la mesa plural que usamos para comer. El pintor, a su vez, pinta o imita la mesa construida por el artesano, lo que significa un paso más de alejamiento de la mesa real. Es decir, la imitación artística es siempre secundaria, un empobrecimiento substancial de la cosa original. Todo lo contrario a la actualidad comunicativa e informacional, en donde la copia es el original mismo, o la apariencia y presentación es lo que cuenta como verdad, aunque sea efímera.
De la misma forma, cuando un poeta describe a un árbol o una persona, también crea una imagen que copia la naturaleza. Sin embargo, Platón propuso después que incluso la naturaleza copia en sí las formas o ideas, como él las llama. Toda persona sostiene un concepto en su mente de un árbol original que le ayuda a reconocer los árboles físicos. De esta manera, incluso la naturaleza en sí no es original. Así pues, con todo esto, en la condena de la poesía, se encuentra como centro la idea de que el poeta, en efecto, tiene un gran saber, pero es un saber de imágenes, un saber alejado de la realidad. En este punto, la poesía se presenta como algo perjudicial para el que la escucha, pues los oyentes no poseen un saber que los proteja, dado que las palabras representan, pero no hacen comprender. En este punto, cabe resaltar que en Grecia la poesía, más que leerse, se escuchaba. En otros términos, la poesía se encontraba estrechamente ligada a la tradición oral. En la palabra oral cabía la verdad, la bondad y la belleza, sobre todo en la Grecia arcaica. En algún momento de su vida, en su juventud, también Platón llegó a dudar de la escritura. ¿Cómo van a caber tantos besos en una canción? Como dice Joaquín Sabina. La escritura es conceptual y tal es la aspiración de la filosofía platónica. Tocar, palpar, oler y morder las ideas. Sí, pero para lo cual hay que tachar el mundo de los sentidos y de la oralidad, y de todas las verdades arcaicas o formas de razón que no se alineen con el logos o de plano se sometan a él. El mundo tachado por Platón. El poeta saca de la humillación del no ser a lo que en él gime. Saca de la nada a la nada misma y le da nombre y rostro. El poeta no se afana para que de las cosas que hay, unas sean y otras no lleguen a este privilegio, sino que trabaja para que todo lo que hay y todo lo que no hay llegue a ser. El poeta no teme a la nada. María Zambrano. Platón entiende a la filosofía como el estudio de la sabiduría, esto es, investigación sobre el mundo pasado o ya acontecido, pero bajo la inspección del pensamiento que se vale de postulación de principios generales y de verdades esenciales. O sea, Platón enseña a fijar los postes desde los cuales el pensamiento va a revisar y a evaluar lo que sí es y lo que no es verdad. Para esto, él tiene que renunciar a la poesía para instalarse en la filosofía. El trabajo teórico de Platón no hace otra cosa que evidenciar, en efecto, y eso es lo interesante,
que después de la sabiduría viene la filosofía, lo que significa que antes del concepto está la metáfora, es decir, una poética que danza alrededor del azar, contingencia, devenir, vaivén y oscilación y juego del mundo que se abre a la teoría, sentido, pensamiento y expresión, que comprende al ser en su modo rajado, fragmentado y abierto, el mundo en su modo de vaivén. Mundo rajado. Mundo pensamiento en donde la realidad y la verdad son relativos, precisamente porque se hacen presentemente presente a los sentidos, al pensamiento y a la expresión, o sea, en una palabra, a la percepción humana en donde no hay verdades previas para juzgar y actuar. Mundo horizonte que por su naturaleza tiene que permanecer en su fluir. Todo cambia, a excepción del cambio, decía Heráclito, el oscuro. Aquí es lo mismo el ser del pensar que el pensar del ser. Ver, pensar y decir son una y la misma cosa. Todo aquí es una tecné o una metis, manera de pensar y de hacer valiéndose de los sentidos, los hábitos, las tradiciones, pero también de las prácticas artesanales y las representaciones mentales. Una mezcla de todo, una ciencia para todas las cosas de la vida. Eran los videntes, profetas, oráculos, sibilas, o sea, los sabios, poseedores de este tipo de ciencias, saberes más que epistemes. A los ojos de Platón, el filósofo, esto no podría ser más que un abismo, una realidad inaprensible para el pensamiento. De ahí, entonces, que ha de comenzar un proceso de denuncia contra la poesía como forma impropia de investigación de lo real, para lo cual primero es necesario tender la cama o pararse sobre bases bien cimentadas o firmes. Hay que postular los principios a priori, de los que se valdrá el pensamiento para contrastar los contenidos o percepciones de los sentidos. Es decir, los juicios de la razón están sustentados sobre verdades que no requieren, paradójicamente, el concurso de los sentidos. En fin, o sea, pensar el mundo desde lo que no es el mundo, o querer definir a la poesía desde lo que no es la poesía. ¿De verdad, la filosofía ha desencantado el mundo? Si bien es cierto, el propósito de Platón es hacer una depuración, digámoslo así, de una poesía formativa, moral y estéticamente para la óptima educación de los ciudadanos, de aquella poesía que no es compatible con los valores del Estado y que sus gestores se emplean para corromper y aletargar a los ciudadanos cada vez más en las profundidades de las sombras, cavernosas de la vida regular y repetitiva. Su propuesta no deja de ser polémica y de poner ante la reflexión la relación entre la literatura y la filosofía. Si Platón o el profesor de la señorita Cometa emprendiera una evaluación de la vida contemporánea, tal vez convendrían en que ganó el mundo de la opinión y no el de las ideas. Sobre todo al día de hoy, cuando la vida por completo se ha instalado en el espacio de la información y sus plataformas digitales y redes sociales. Una especie nueva de gran caverna o nube tóxica
en donde las facilidades para la proliferación de la poesía imitativa, como la que descalifica o tacha Platón, brindan todas las condiciones para que el mundo de la pseudoconcreción se alimente o los pseudopoetas se eleven al mundo de los dioses. Claro, dioses de Internet, de las cosas. Está claro que el mundo tachado por Platón es el del horizonte de las verdades errantes y huidizas. Mundo primigenio, principal y auténticamente arcaico, propio de los poetas, profetas, rapsodas y artistas, magos y adivinos. Todos estos con una actitud contemplativa y al mismo tiempo práctica, pero libre y desinteresada. O sea, sin afán alguno de apropiación, control, dominio y administración de los demás mediante el arte poético. El mundo tachado por Platón es al que Nietzsche y Heidegger, por ejemplo, resignifican, resemantizan y convienen retornar, a fin de superar el mundo de la vida enajenada, inauténtica, corrompida, resentida y débil, producto de las estructuras sociales en las que la función del arte y de la poesía, incluida la filosofía, se han puesto descaradamente al servicio del poder ejercido por el Estado y sus instituciones. Diría Platón y el profesor de la señorita Cometa, perdón, pero el mundo que hay que condenar y tachar no es el del arte ni el de la poesía, sino el de la vida en Internet. Es necesario volver a dejar que Chivigón y los niños, Takechi y Koji por ejemplo, jueguen con sus travesuras en este mundo que se ha olvidado de las cosas más simples y naturales. Por supuesto, necesario para ello es dejar de lado la tablet, el celular y demás aparatitos de entretenimiento digitales. ¿Cabe la poesía en lo digital? De acuerdo. Imaginando que ya has guardado en sus cajitas tus aparatitos de descomunicación y desinformación, puedes suscribirte entonces, ahora sí, al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Hallarás aquí, con un poco de atención y voluntad, pequeñas y desapercibidas orientaciones que transformarán tu alma entera y afectará tu vida en su totalidad. Para bien, por supuesto. Recuerda, el amor a la sabiduría determina una manera de vivir en bienestar. No te dejes engañar por la poesía que busca fama y honores plasmada en los muros de la caverna digital. Tacha tal mundo. Nuestra magia no la entienden, nuestra ciencia les aterra, han llegado condenados por el ángel de las hambres y la sed.